Derecho Penal, distribución de la carga probatoria, con el fin de impulsar la academia. Un espacio puesto para la concepción de conocimientos, abierto al diálogo, dispuestos a resolver cualquier interrogante planteada, y para desarrollar habilidades de análisis en cada uno de los presentes. A continuación procederé a explicar la modalidad del evento. Constará de 40 minutos de ponencia y 20 minutos de preguntas. Serán seleccionadas las preguntas a través de la plataforma de Zoom y la plataforma de Facebook Live. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al doctor René Astudillo Orellana, estableciendo de forma previa su trayectoria profesional y académica. Doctor René Astudillo Orellana, PhD Derecho Procesal y Constitucional, Lima, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Instituto Latinoamericano de la Historia del Derecho. Fiscal de lo Penal del Guayas. Actual docente de la Universidad de Guayaquil. Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Doctor, es un placer contar con su ponencia en este evento, siempre en beneficio de cada uno de nosotros y los estudiantes. Sin más extenderme, le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. No sé si me logran escuchar. Perfecto. Gratitud para ustedes que me han invitado a este magno evento para unir la academia con el conocimiento, el intelecto, la parte conductiva, científica, técnica y, como no, la parte profesional, ya que van a ser futuros abogados. Y entiendo que también algunas personas profesionales o letrados del derecho también están vinculados a este evento. Sin más preámbulos, quisiera proyectar y compartir a la vez. No sé si pueden observar ahí ya una diapositiva. Bien. En este caso vamos a hablar sobre la distribución probatoria o inversión de la carga de la prueba en materia penal. Claro está que en materia penal tenemos una prohibición de cláusula cerrada de poder, o de no poder, mejor dicho, invertir la carga probatoria, porque onus probandi le corresponde, en este caso, es a quien acusa. La Fiscalía General del Estado es la titular del ejercicio de la acción pública penal y por ende le corresponde acusar siempre y cuando tenga elementos de convicción y que luego serán elevados a categoría de prueba, como lo establecía el doctor Jorge Zavala Vaquerizo en su obra Tratado de Derecho Procesal Penal, editorial Edino 2002, donde establecía que para que exista un proceso penal justo, libre, sin dilaciones, debe de existir una legítima defensa, así como también pruebas practicadas, y que hay que analizar la obtención de la prueba como también el mecanismo de introducción de la prueba y la práctica de la prueba, que lo vamos a hablar de manera breve. Es algo muy importante, porque no solamente es la obtención de la prueba, sino también la licitud de la prueba que establece nuestra Constitución, que todos los actos ilegales que sean contrariados a la Constitución, en este caso pruebas ilegales, mediante la coerción, mediante el engaño, mediante la coacción física o psicológica, serán nulos de nulidad absoluta, es decir, carecerán de eficacia probatoria. Lo que sabemos todos, la teoría del árbol envenenado, es que todos sus actos posteriores o sus frutos serán nulos de nulidad absoluta. En este preámbulo es importante establecer que tenemos, en este caso, en la siguiente diapositiva, que voy a poner a la vista, bien, ¿cuáles son los medios de prueba? A ver, quiero dejar en claro de que nuestra legislación ecuatoriana en el COIP, misma que fue publicada el 10 de febrero del 2014, mediante el registro oficial 170, establece claramente que hay tres mecanismos de prueba: documentológica o documental, testimonial y pericial. Esto está consagrado, en el artículo 499 del Código Orgánico Integral Penal, el testimonio en su artículo 501 y la pericia 511, y viven como los medios de prueba que reconoce legalmente nuestra legislación. En algunas conversaciones hemos tenido algunas discrepancias con algunos juristas al decirme que la prueba
de polígrafo, si es legal o no. Quiero reiterarles que la prueba de polígrafo es ilegal. No está admitida como una prueba por nuestra legislación ecuatoriana dentro de un proceso penal. Hago el paréntesis, la prueba en este caso, del polígrafo, ¿no? Esta prueba se puede hacer para guardias de seguridad, puede hacerse para cajeros de bancos, aspirantes a instituciones públicas, etcétera, etcétera, pero ya dentro de un mecanismo de procedimiento es ilegal, porque primero está constriñendo y violando o violentando tu intimidad, porque, por ejemplo, para los que no tengan una idea, les pregunto, bueno, ¿has fumado droga? ¿Has mentido? ¿Tuviste relación con tu enamorado? ¿Has robado? ¿Has hurtado? ¿Has tenido algún problema legal? ¿Algún problema judicial? Es decir, están constriñendo en este caso, tu intimidad, y esto es ilegal. Claro, la institución privada se reserva el derecho de querer contratar a alguien o no, de acuerdo a las cualidades o perfil, ¿no? En este caso es muy distinto una prueba de polígrafo para aspirar a un trabajo que aplicar una prueba de polígrafo para, en este caso, un proceso penal. Imagínense, un procesado, ¿no? Porque se prohíbe la autoincriminación. Solamente con esta ilustración quisiera pasar a la siguiente diapositiva. Esto claramente está que el tratamiento de la prueba, como lo hemos indicado en líneas que anteceden, ¿no? Propiamente establece que hay algunos principios muy importantes y relativos, ¿no? Aquí está. Son 7 principios del artículo 453 que establece nuestro Código Orgánico Integral Penal, y que uno es el de oportunidad para que los sujetos procesales, perdón, tengan acceso a la prueba. El otro es la inmediación, para que tanto la parte litigante, la parte denunciante, denunciada, fiscalía o defensa técnica tengan acceso no solamente a observar la prueba, sino también a opinar sobre esa obtención, sobre esa pericia. Y el de contradicción, para poder inclusive objetar esa prueba, y que de igual manera se pueda la pericia, en este caso, examinar. Por ejemplo, una producción de prueba de contradicción en un interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿no? Importantísimo para la valoración de la prueba, porque acuérdense que la prueba se practica en juicio, en audiencia de juzgamiento, más no en investigación previa, en instrucción fiscal. En la investigación o en la fase de investigación previa, lo que se hace es recopilar indicios que luego serán elevados a categorías de prueba, siempre y cuando, mediante el nexo causal, se puedan corroborar, verificar de que este indicio tiene al menos una correlación con la materialidad de la infracción, así como también con la responsabilidad del presunto sujeto activo o infractor. Como cuarto principio, también tenemos la libertad probatoria. No solamente el fiscal que dirige la investigación puede investigar y puede solicitar pericia. Usted también, como defensa técnica, por eso es la distribución de la carga probatoria que los sujetos procesales a bien pudieran tener para producir, en este caso, la prueba a favor o en contra, lo que se establece en su artículo 5, numeral 21, las pruebas de cargo y de descargo con objetividad. Esto tiene correlación con el artículo 195 de la Constitución, que establece que el titular del ejercicio de la acción pública penal es el fiscal, y que en caso de hallar elementos de convicción podrá acusar, o en su efecto podrá determinar propiamente mecanismos alternativos o extrapenales, o el principio de mínima intervención penal, que esto quiere decir que el fiscal podrá llegar a solución de conflictos
tal como lo establecía el jurista mexicano Carbonell, en el que establece precisamente de que hoy en día se pueden solucionar los conflictos sin necesidad de llegar a un entramado proceso que conlleva a desgastar a cada uno de los sujetos procesales. Entonces, la libertad de probar o probatoria es un principio universal que tiene que aplicarse por los sujetos procesales. Claro, dentro del sistema oral acusatorio ecuatoriano, nosotros podemos indicar que este sistema que entró en vigencia, para los que no lo tengan tan claro, esto fue en el año 2000 y el 13 de junio del 2001 entró en su totalidad en vigencia el Código de Procedimiento Penal de ese entonces, donde pasamos del sistema inquisitivo al sistema oral acusatorio. También tenemos como quinto punto el de pertinencia. Es un principio importantísimo porque este principio conlleva a determinar que, por ejemplo, un principio impertinente que podría pedirse una pericia es una ampliación ginecológica de la víctima, porque imagínense, es revictimizarla y practicarle una ampliación es prácticamente ya no encontrar los indicios. Por eso esa es una pericia impertinente, que aunque parezca sin lugar o que no se lo está solicitando, los abogados litigantes en libre ejercicio, diría yo, los descontinuados o los no estudiosos, lo han solicitado para tratar de dilatar. Y el fiscal o el juez garantista tiene que desecharlo de plano por el principio de pertinencia. Otro ejemplo claro, en una estafa, un principio pertinente es la pericia grafotecnia o la pericia grafológica. Pero ¿para qué vamos a pedir una pericia que no tenga nada que ver con el vínculo? Por ejemplo, vamos a pedir una pericia de ADN. ¿Para qué? Si lo que estamos tratando de ver aquí es la falsificación o la estafa, no a la persona como tal de su identidad. Entonces, son principios pertinentes que no se debe permitir por el principio de celeridad procesal y tutela judicial efectiva que establece el artículo 75 del Imperio Constitucional. Como sexto principio de la prueba es también el de exclusión. Un principio importantísimo, ya que este principio puede llegar a excluir, inclusive a debilitar la defensa técnica de la contraparte cuando, por ejemplo, una pericia o experticia es realizada fuera de los términos legales que establece la ley, o los tiempos perentorios, o en su efecto cuando también un perito no está acreditado y pese a ser practicada dentro del tiempo será excluida. Es decir, la exclusión dentro de los principios de la prueba es un principio muy válido, muy importante que la defensa técnica activa tiene que practicar para poder ejercerla. Y como séptimo punto importante es el principio de igualdad de oportunidades o de igualdad procesal que establece nuestra Constitución, algunos tratados internacionales y el propio Código Orgánico Integral Penal, materia en especie de esta explicación. Es decir, este principio tiene correlación para poder determinar de manera directa de qué prueba es pertinente, qué prueba es impertinente, qué prueba se puede excluir o no, y que de igual manera las mismas condiciones que tiene el fiscal las tiene la defensa técnica, sea de acusación particular o de defensa del acusado, para poder ejercerla. El artículo 76.7 del Imperio Constitucional establece que, literal H, presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Es evidente que la propia Constitución le da un dinamismo al sistema oral acusatorio ecuatoriano al decir de que los sujetos procesales, al menos en materia penal, son los corresponsables mediante el principio dispositivo de aportar con la prueba y el juez mediante el principio iura novi curia, o mejor dicho, como garantista, determinará lo que los sujetos procesales puedan aportar. Bien, con esta explicación pasaré a la siguiente diapositiva. Los medios de prueba, como nos había indicado, está establecido en el artículo 453
Recordemos del Código Orgánico Integral Penal, recordemos algo muy importante, muy vital de la parte dinámica del proceso, que también el Código Orgánico General de Proceso, COGEP, es el código o cuerpo subsidiario o auxiliar del Código Orgánico Integral Penal. Ergo, hago paréntesis, esto quiere decir o implica que cuando hay un vacío legal o cuando no está claro alguna disposición del Código Orgánico Integral Penal, entrará de manera subsidiaria a aplicarse el Código Orgánico General de Proceso. Ejemplo, lo que habla o establece ya la hora judicial que no hay, entre otros que puede establecer también el Código Orgánico de la Función Judicial, que también es un código subsidiario o complementario al Código Orgánico Integral Penal. Por eso que podemos también hacer una correlación directa e inmediata en la identidad o unificación de los hechos con respecto a la relatividad de la prueba o la importancia de la prueba, mejor dicho. Otro aspecto importante de la distribución de la carga probatoria que no lo escucho mucho en nuestro medio y es muy importante porque hoy en día Michelle Tarufo, Percy García, Manuel Atienza, entre otros procesalistas, establecen claramente que la responsabilidad o corresponsabilidad de los sujetos procesales está en que cada uno tiene la oportunidad de ingresar pruebas de cargo y de descargo a favor o en contra de los sujetos procesales, sin que en ningún momento esto constituya una inversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir? Muchas veces la defensa pasiva se acoge al derecho al silencio, al que el fiscal pruebe, y ellos simplemente estarán esperando de que no haya una certeza, una eficacia probatoria, es decir, la ineficacia probatoria, y se le ratifique su estatus de inocencia o se aplique, en este caso, el principio indubio pro reo. Sin embargo, los nuevos procesalistas, como el doctor Michel Tarufo, Rojas Vargas también, que es un autor peruano, y San Martín Castro, que es un autor argentino, establecen, al menos en delitos abstractos de corrupción, como es los delitos residuales de enriquecimiento ilícito, por eso lo he traído a la palestra para la discusión, cuando en este tipo de delitos residuales, cuando el sujeto activo procesado tiene información que únicamente él la puede proporcionar, tendrá que aportar con esa prueba como descargo. Sin embargo, algunos dicen que se aplica inversión probatoria, que no es lo correcto, porque, por ejemplo, el deber ser de un servidor público, por ejemplo, un juez, un fiscal, un defensor público, si se detecta movimientos inusuales que establece el Código Orgánico Integral Penal, sin temor a equivocar, en el artículo 279, establece claramente el aumento injustificado, de dinero, de bienes o de activos. Uno tiene la obligación en Contraloría de hacer la declaración patrimonial de con cuánto dinero, activos fijos, todo ingresa, y que obviamente si en el término de un lapso de tiempo ese capital o aumento es injustificado, él tendrá que, con la prueba que presenta, obviamente, Fiscalía, pues no le podrá decir Fiscalía o Contraloría, que es el cuerpo auxiliar de Fiscalía, ¿sabe qué, señor? Yo lo veo que usted tiene demasiado carro, su vida ha cambiado y me parece que usted está enriqueciéndose ilícitamente. No. Se hace un examen previo de Contraloría, un examen, en este caso, de indicio de responsabilidad penal o administrativa puede ser, y después se le hace un borrador y se lo llama al investigado para que haga los descargos. Si no convence o no presenta los justificativos del incremento, entonces se procederá a emitir un informe de Contraloría con indicio de responsabilidad penal, y Fiscalía aperturará una investigación para investigar ese caso. Pero claro, pueden haber casos excepcionales, porque por ejemplo ese servidor público puede
haberse ganado la lotería, puede haber recibido una herencia, puede haber recibido alguna donación, puede que haya jugado algo de azar y ganar y aumentar su capital. Siempre y cuando pueda justificar, excelente. Pero, por ejemplo, en algunos casos no podremos justificar en algunos servidores públicos, ministros o exministros que entraron con su capital de $40,000 y no podían justificar en menos de 2 años $3 millones. Entonces, Contraloría hacía lo propio y tenía que decir, señor, usted está notificado con un indicio de responsabilidad penal por cuanto tiene un excedente de tanto. Entonces, eso es lo que dice Rojas y San Martín, que tienen a la vista, de que a veces el sujeto activo tiene una información importante, pero no es que yo no la tenga, lo que yo tengo es el balance de lo que no cuadra tu cuenta de aumento de capital y tú tendrás que sacar el documento, es decir, me saqué la lotería, una donación, herencia, etcétera, para poder equilibrar este patrimonio. Y no hay inversión de la carga probatoria, sino lo que se activa aquí es la forma o la repartición de los roles o la dinámica probatoria o de la actividad probatoria. No sé si estamos claros al respecto, es decir, que cada sujeto procesal presenta sus elementos de descargo para poder terminar la litis. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. No sé si lo pueden observar, pero lo voy a explicar. La carga probatoria, en este caso, como lo dice Michel Tarufo, está distribuida a cada uno de los sujetos procesales, inclusive por el principio de celeridad y el principio de economía procesal para evitar dilaciones innecesarias, desgaste del órgano jurisdiccional, punitivo o también sancionatorio de ius puniendi, de la que es la judicatura, para investigar o invertir en un proceso penal de manera innecesaria. Entonces es importante que la defensa activa, hablo paréntesis, la defensa activa significa de que si alguien te acusa de algún delito, tú inmediatamente presentas los descargos. Ejemplo, si tú o a su cliente lo acusan de estar inmerso en una actividad ilícita, pero esta persona ha estado fuera del país y con los movimientos migratorios era físicamente imposible, al menos en persona esté ahí, porque sí lo podrá hacer de manera telemática, pero en este caso sí que le están acusando de un robo, de un hurto, un asalto, un asesinato, no procedería la acusación porque hay ineficacia probatoria y peor aún porque se ratifique el estatus de inocencia porque esta persona estaba fuera del país. Entonces era físicamente imposible que esté en 2 lugares a la vez. Esto es importante que lo tengan porque la defensa técnica positiva o activa es la que evita un desgaste innecesario, como lo dije al inicio de mi intervención, y se pueda determinar de manera efectiva, celérica, la litis, es decir, tratar de terminar la litis y solucionar el conflicto. Recordemos que también el artículo 11.9 establece el derecho de repetición cuando un fiscal o cualquier persona acusa o cuando hay también un error judicial, lo llaman a juicio o lo condena y luego mediante recurso de revisión le ratifican su estatus de inocencia, se puede condenar al servidor público e inclusive demandar al Estado por el daño moral, por el lucro cesante, el daño emergente y por todo lo que le acarrea un proceso penal. Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan claro al momento de una defensa técnica activa. ¿Qué es una defensa técnica pasiva? Eso quiero que también ustedes lo vean. La defensa técnica pasiva precisamente es aquella que, por ejemplo, no necesita, si tú ves que el fiscal o en querella, el acusador, el querellante en acción privada, no tiene elementos de convicción para poder acusarte, no le vas a proveer información, te acoges al derecho al silencio. Eso sí, es una defensa pasiva, porque por estrategia, no siempre puedes acogerte al derecho al silencio. Entonces, desde el punto de vista de la distribución de la carga probatoria, los sujetos procesales son los responsables de llevar a cabo o de salir con ventaja o desventaja con las pruebas que pudieran aportar dentro de un proceso. Bien, en la clasificación o al menos tenemos de lo que se ha podido indicar que para la aportación de la prueba es el ofrecimiento, la valoración, la admisión y la actuación de la prueba. No es otra cosa que lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. En su artículo 453 establece propiamente los mecanismos y la introducción de la prueba.
El ofrecimiento es importante porque es un acto, por decirlo así, exclusivo de la parte en el procedimiento penal que está ceñido, íncito, intrínseco a la Fiscalía General del Estado, aparte de, o la parte de ofendida y la víctima y al procesado. Es decir, onus probandi, quien acusa tiene la responsabilidad de acusar. En este caso, ya les expliqué a ustedes que hay estrategias de defensa activa y de defensa pasiva, que ya les expliqué, que me releva de cualquier explicación adicional, ¿no? Y podemos hacer en la ronda de preguntas alguna aclaración. La valoración de la prueba es importante porque esta puede practicar y valorar en la etapa de juicio, como lo dije. Abro paréntesis, la única excepción de la valoración de la prueba es el testimonio anticipado que se lo puede hacer en etapa de instrucción fiscal ante un juez de garantías penales con todas las solemnidades del juicio, pero es una parte que es una excepción, no una generalidad. Ejemplo, una persona que está por morir, que enfermedad terminal, que está amenazada, que está bajo protección de víctima y testigo, que tiene que abandonar el país, etcétera. Entonces, a aquellas personas sí se le recetará el testimonio anticipado para poderlo acoger, eso sí, con la valoración de la prueba e introducción de la misma. La admisión también es un acto importantísimo para admitir la prueba, siempre y cuando la otra parte también la pueda contradecir, porque sería ilógico que una prueba se introduzca sin que haya al menos o el conocimiento de la contraparte de que esta prueba está vigente para poderla refutar o aceptar. Por eso que por el principio de contradicción siempre se pone a la vista la prueba. ¿Para qué? Para poder tratar de observar, refutar o aceptarla bajo la responsabilidad del litigante. La actuación de la prueba en virtud de lo que establece la ley, el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución. Tendremos que ver el momento de la práctica de la prueba, como lo dice la Constitución, en este aspecto, artículo 76, numeral 7, literal H, donde todos los sujetos procesales tienen la obligación de llevar su prueba, de ofrecerla, de valorarla, verificar la admisión de la misma y la actuación como tal de la prueba. Eso es muy importante, la admisión, porque si no observamos aquello, pueden meternos una prueba ilegal o una prueba ilícita. Y esto nos podría llevar hasta la sanción o hasta la absolución. La prueba o la actividad probatoria, como es el tema de hoy, está ligada siempre a veces al razonamiento y por ende, para llegar a ese punto, la mayoría de juristas y procesalistas contemporáneos, aunque algunos a ultranzas dicen que no, que la prueba indiciaria, eso ya no se puede aceptar, que está pasado en boga, etcétera. Sin embargo, algunos procesalistas y algunos jueces en la actualidad, especialmente la Corte Suprema de Colombia, ya lo aceptan como tal y es una base primordial y fundamental para poderlo admitir. Es decir, para poder sentenciar, para poder emitir sus fallos. Entonces, la prueba indiciaria son importantísimas porque hoy en día nosotros podemos hacer una estafa con una computadora. Miren cómo estamos conectados ahorita. Yo desde el turno del trabajo, ustedes de su casa o del domicilio, los estudiantes en las provincias, etcétera. Entonces podemos hacer estafas mediante el sistema. Pueden haber trolls para dañar la dignidad de las personas. Pueden haber los ciberdelitos, entre otros, que son muy importantes, que sin embargo, esto no necesita estar físicamente en un lugar. Por eso que también se habla de un principio, que no lo voy a tratar el día de hoy, solo lo voy a mencionar, como el principio de ubicuidad, que es la dirección IP, por ejemplo, de ubicación. Eso es importante. Entonces, con todos estos principios o indicios, se conllevan a determinar algunos casos, pruebas, indicios que se elevan a categoría de pruebas, es decir, verificación. Ejemplo, podemos hablar de una cuenta bancaria que se ha hecho un robo sistemático o un hurto sistemático mediante una dirección IP y con las pruebas y ubicaciones mediante el principio de ubicuidad podemos determinar que esa dirección IP fue de una computadora tal, que esa computadora tal tiene un nombre, un dueño y que esa dirección IP
con las señales satelitales, ubican al lugar donde se cometió el delito. Entonces, imagínense ustedes cómo decir la prueba indiciaria no puede estar vigencia, porque hoy en día hay delitos, puede estar al lado suyo la persona que le está a usted malversando sus fondos, o puede estar haciendo la persona que está al lado, que en efecto ha pasado un autosecuestro, o puede estar dando información para que se secuestren a su familia, y por las llamadas telefónicas entrantes, ubicantes, satelitales, ¿no? Y de principio de ubicuidad, y esos son los indicios que conllevan a determinar una llamada telefónica, llamada entrante, saliente, pruebas o experticias de audio, video y afines, de identidad humana en las cámaras para ver los rostros, y también podemos hablar en lo que respecta a las direcciones IP de las computadoras, pero más allá también la dirección o ubicación satelital. ¿Sabían ustedes que el margen de error de una ubicación satelital, de una antena repetidora, por decir, de tal compañía, con respecto a su teléfono, puede estar con un error margen de 3 a 5 metros? O sea, si estamos en un aula de clase y alguien se sustrae algo, hay una amenaza de muerte o de bomba, resulta que puede reducirse de todo lo que es la facultad, hago el ejemplo genérico de la Universidad de Guayaquil, de todo lo que es un reducto se reduciría, va de la redundancia, a un, digamos, a un tercer piso, a un curso y a un lado del paralelo del curso. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante, que mediante la prueba o los indicios o la prueba indiciaria se puede terminar corroborando de que esa persona puede ser autor o cómplice. ¿Y por qué digo esto? Porque imagínense ustedes si usted el teléfono lo prestó y otra persona comete el delito. Entonces, tenemos que ver la ubicuidad, la materialidad y la participación o grado de participación. Porque resulta que el artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal establece claramente de que tienen que ser hechos reales, posibles, precisos, pero que tiene que de igual forma ser una persona mayor de edad, que sea capaz y que tenga conocimiento de antijuridicidad para que se aplique el reproche penal. O sea, eso es muy importante. Porque la señorita X me puede prestar el teléfono, présteme un teléfono para hacer una llamada. Y yo estoy llamando para pedir el cobro de un secuestro. Entonces, no podrá ser porque sale la llamada de su teléfono que usted es la autora. Entonces, hay varios trabajos que se van, como el de oportunidad, igualdad, mismicidad, ubicuidad, etcétera, que se determinarán para llegar, mediante el artículo 455 o nexo causal, determinar el grado de participación del sujeto activo o sospechoso. Por eso que la justificación en cada premisa y consecuencia los medios de prueba tienen que estar sujetos a verificación. ¿Pero por qué? Por los sujetos procesales. Principio dispositivo. La percepción directa de la prueba. ¿Cuál es la vinculación entre la prueba, no? Porque no puede ser posible que porque el teléfono está a su nombre, usted es la culpable. O porque usted habla con una persona muy seguidamente, usted ya sabe los indicios. Para saber de los indicios, si tiene una llamada, por ejemplo, con un secuestrador, narcotraficante, alguna persona que haga alguna actividad ilícita, ¿y qué tal que usted tenga un romance pues, con esa persona? Usted sin que sepa que esa persona es narcotraficante. Por ese simple hecho, ¿usted será responsable? No. Entonces tendríamos que solicitar, al ver que hay muchas llamadas telefónicas, un permiso con orden judicial para intervenir en la llamada telefónica. Y de la conversación, y hay la pericia, en este caso, de escucha de voces, comparación de voces, de manera técnica y científica, y que usted sí me diga, oiga, quiero hacer volar el Capitolio, el Parque Samanes, qué sé yo, etcétera. Entonces, ante esa conversación, esos fuertes o graves indicios de responsabilidad, más la llamada, más el principio de ubicuidad, más la dirección IP, más las antenas repetidoras, más el hecho que se ha consumado, tenemos ya un caso preciso, un nexo causal y conocimiento de antijuridicidad. Artículo 22, artículo 34, artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal. Les estoy dando prácticamente la estructura de lo que es la organización de una prueba. Esta estructura, para concluir, de la prueba indiciaria, tiene su estructura racional, es decir, el del razonamiento. Para ser más ilustrativo, quisiera yo indicar lo siguiente. La primera primicia sería, valga la redundancia, se rige por la inmediación del jugador entre la que se practica la prueba. Es decir, el juez tiene, lo que yo les explico
el juez tiene que analizarlo, pues, ¿no? Bueno, el hecho que hay una llamada no quiere decir que usted es culpable. El hecho que hay un lugar que usted visitó no quiere decir que usted ya sabía lo que iba a suceder. Entonces, el juez tiene que evaluar eso mediante el razonamiento y la lógica. 2, aparece como un proceso interno mental del juzgador el que se forma la convicción de lo receptado. Es decir, yo le digo que Ticio Cayo es autor del delito de secuestro por cuanto hay llamadas telefónicas que ubican en el domicilio de él y que de igual manera estas llamadas con principio de ubicuidad determinaban en un lugar específico y que también por las antenas repetidoras era con el secuestrador y que por lo tanto esta persona tiene un vínculo. Entonces, la defensa diría sí, pero tiene un vínculo laboral, tiene un vínculo sentimental, pero jamás, si usted escuchó, señor juez, jamás hablaron de un cobro, de un secuestro y menos aún de alguien que lo tenga privado de su libertad en contra de su voluntad. Entonces, no podemos atribuir este delito, ¿no? A una persona. Entonces, ahí entra el juez en la nota 2, ¿no? Que tienen a la vista, en un proceso mental interno a sopesar, ¿no? Peso y contrapeso para poder determinar si le da la razón a fiscalía o le da la razón a defensa. En el ejemplo que le di, obviamente no le va a dar la razón a fiscalía, porque puede ser que hablen hasta en clave, pero hay insuficiencia probatoria. Entonces, no solamente hay que ver las llamadas telefónicas, sino también los seguimientos, fotografías, intervención de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la prueba indiciaria está en beneficio con la ciencia, la experiencia y la lógica, que tiene que ser un rol muy importante que el juez hoy en día lo aplica antes de emitir su sentencia. Aquí tenemos la casuística, que ya le expliqué, pero para ilustración la tengo acá, ¿no? Puedo indicar de manera brevísima el aspecto importante en la casuística. Podemos ver una persona que en su orden tenemos una llamada telefónica, ¿no? Desde la parte central, aquí con el cursor, no sé si lo ven, ¿no? Desde la parte central, de aquí partamos la flecha, ¿no? Del señor que está con el teléfono. El señor hace la llamada por teléfono, puede ser el intelectual. Ahí tenemos la ubicación o el GPS que le manda o le envía. Tenemos la otra persona que el intermediario o el autor mediático, el señor de lentes con el teléfono, que se ve como está con una chaqueta. Y tenemos ahí a la víctima, pero comenzamos ya a analizar que tenemos un cuerpo inerte, luego tenemos una cámara y entramos a los indicios, vemos de la cámara se capta a una persona que disparó y en la cámara se capta un vehículo con una placa o una cierta característica o sello o stickers y la policía hace su trabajo de campo y da con el paradero del sicario o secuestrador y con toda la banda de los autores intelectuales y materiales que establece el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, esta es la temática o al menos la posición o el círculo de compendio con respecto a la prueba o la práctica o la praxis de la prueba indiciaria para llegar a determinar mediante el nexo causal, artículo 455, la posición, en este caso, de la creación de la prueba indiciaria y su resultado. Quiero arribar a una conclusión, no sin antes indicarles que la prueba indiciaria hoy en día es muy reconocida en Perú, en Argentina y en Chile, y cómo no en Colombia, con los delitos de secuestro, de narcotráficos, etcétera, que no es la excepción en nuestro país. Porque si ustedes podrán observar, tenemos cierta similitud con nuestra sociedad y la parte importante que también es los tipos de delitos o los delitos o el auge delictivo. Es importante esto porque lo que les trato de indicar que la distribución de la carga probatoria para algunos juristas, ¿no? Se determina prácticamente en qué es responsabilidad o corresponsabilidad a manera de conclusión de todos los sujetos procesales de quienes lleven sus pruebas de cargo y descargo a criterio del suscrito. Considero
de que se debe siempre mantener una defensa técnica activa. Paréntesis, es decir, de presentar o de proveer todos los elementos de descargo o pruebas de descargo para poder terminar inclusive los costos y gastos innecesarios que conlleva sostener un procedimiento, tanto para el Estado como no, para decirlo, en este caso del sujeto activo o el procesado. Bien, en este caso también quisiera indicarles a ustedes que la distribución de la actividad probatoria es la garantía del debido proceso y por ende de los sujetos procesales. No sin antes indicarles que en la verdad radica precisamente o descansa como piedra angular la verdad, y siempre la verdad estará sujeta a la prueba mediante los indicios que se puedan recopilar en una investigación previa o en una instrucción fiscal, y que simplemente o de manera a criterio directo estas pruebas se practicarán siempre en la etapa de juicio. Espero que este conversatorio al menos haya sido un introito, un breve, perdónenme lo coloquial, abre boca de lo que verdaderamente va a ser esto, la parte de investigación y la parte de defensa técnica, porque eso es una trilogía, ¿no? Juez como garantista, defensa técnica público-privada y fiscalía objetiva. No hay un mal abogado si no hay un buen fiscal y por ende un juez que garantice. Por ello que es importante y la responsabilidad de cada uno de los sujetos procesales, no sin antes indicarles que el Código Orgánico de la Función Judicial es el código de sanción administrativa para los sujetos procesales, juez, fiscal, defensa técnica, pública y la defensa privada. Entonces es importante que ustedes sepan que pueden caer en un error al no mantener una defensa técnica, y por eso hay que saber diferenciar entre la defensa técnica positiva o activa y la defensa técnica pasiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. A partir de ahora procederemos a contestar las dudas y preguntas que tengan nuestros invitados. Joel Chafla Sánchez nos escribe por Facebook. ¿Cuándo la Fiscalía, dentro de una indagación previa, llama a la denuncia a que rinda su versión y éste no pueda concurrir porque se encuentra en otra provincia, puede hacer alguna declaración, un notario, o qué podría hacer? No, en materia penal, en una fase de investigación previa, el notario no puede dar fe porque no es un acto público ajeno a la fiscalía. La fiscalía es un órgano autónomo, es un órgano punitivo de persecución. El notario no da fe de actividades punitivas, sino de otro tipo de actividades lícitas. Por ejemplo, dar fe de un contrato, dar fe de una promesa compraventa, qué sé yo. Entonces, lo que se puede hacer es no que se recete una versión a manera de información sumada ante un notario, sino que se puede solicitar, y es más, la parte o la defensa técnica puede solicitar que se le recete la versión libre y voluntaria, no testimonio, con juramento, la versión libre y voluntaria en la ciudad donde se encuentre esta persona. Más aún si es la víctima, que la ampara el artículo 78 de la Constitución, artículo 11 del Código Orgánico de la Integral Penal y artículo 411 propiamente. Es decir, no se podrá revictimizar, porque ayer inclusive había una persona que decía, pero señor fiscal, yo voy a presentar una denuncia, llego al terminal, me roban la maleta y todo, y voy al centro y me dicen, no, tiene que presentarle quito, pero no tengo ni plata ni cédula. Pues. Entonces, ¿qué es lo que hace? La presenta en Guayaquil y la desplazan, la denuncia. Hablo de la denuncia, la pregunta fue distinta, ¿no? Sin embargo, en la recepción de la versión de la víctima, lo puede hacer en razón de aquello con un fiscal. Esa manera para que se entienda mejor, pero no es lo mismo. Es como un deprecatorio cuando un juez pide auxilio a otro juez de otra jurisdicción. Lo mismo, nosotros los fiscales no tenemos jurisdicción, nosotros somos fiscales porque los jueces solamente tienen jurisdicción de competencia, nosotros actuamos por territorio, ¿no? La fiscalía es indivisible, uniforme. Entonces, como fiscal, puedo solicitar mediante ayuda recíproca a un fiscal, ¿no? Que le recete la versión libre voluntaria en la ciudad o en la fiscalía más cercana
y que con las preguntas que le envíe para que luego se regrese e incorporar al proceso. Gracias. Otra pregunta por Facebook, doctor. Luzmila Lucero nos dice, excelente ponencia, doctor. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el tiempo para solicitar el registro de llamadas a la operadora telefónica? Gracias. El punto con las llamadas telefónicas, por lo general, están de 3 a 6 meses, dependiendo de la capacidad. Porque lamentablemente la investigación previa en delitos de penas de hasta 5 años dura 1 año y mayor a 5 años hasta 2 años. Pero por cuestión de capacidad, me explico, porque para que ustedes tengan una idea, y perdónenme, lo coloquial, para archivar información es como tener 2 edificios, pues uno para las oficinas y otro para los archivos, ¿no? Entonces, cuando se trate de información técnica, cuando se trate de cámaras de seguridad, inclusive no se ha legislado, o al menos no se ha obligado a algunas, por ejemplo, gasolineras o instituciones o empresas privadas, porque uno va a pedir la información y se borra en 15 días inclusive, por la poca capacidad. Entonces, ante esa informalidad, en este tipo de casos hay que hacerlo de manera inmediata, lo más próximo. ¿Para qué? Para que se desmaterialice y se haga la explotación de entidad humana, de audio, video y afines, pero en este caso, sí, por lo general, las telefonías de hasta 6 meses pueden guardar cierta información. Claro, que si un ejemplo, hay una orden judicial, para que se entienda la diferencia, ¿no? Si no hay orden judicial puede durar hasta 6 meses, pero si hay una orden judicial, hablo de que para que intervengan en el teléfono y queremos esas llamadas telefónicas, sí tendrá un buen tiempo de duración, porque ellos, como ya ha sido una orden judicial, mantendrán en otro tipo de archivo y no podrán deshacer, porque si no estaríamos ante una alteración de una evidencia. Entonces es importante de que con una orden judicial podamos nosotros obtener esas llamadas o esas pericias de manera técnica y científica. Solo para concluir, todas las pericias de carácter o de sistemas, computadoras e intervención de teléfono siempre tendrán que estar con petición de fiscal y autorización judicial. Caso contrario, carecerá de eficacia probatoria. Gracias, doctor. Carmen Agila Saraguro nos escribe una pregunta, doctor. En una controversia por violencia intrafamiliar sancionada en el artículo 159 y 641 del COIP, las partes no solicitan pruebas periciales a petición del juez y para juzgar los hechos, la jueza ordena la práctica de las mismas aparte y según el artículo 641, las pruebas se deben denunciar antes de los 3 días para la audiencia. Se supone que la audiencia, por no presentarla, la supuesta víctima y la jueza fijan otro día, hora para la misma. Ahora bien, al no darle la audiencia, la jueza nuevamente solicita que se practique las pruebas, las que no se practicaron en su momento oportuno. La pregunta es, ¿la defensa del imputado solicita que nulidice las pruebas que se dio en un término para las mismas? Bien, entiendo por las características que estamos hablando de una contravención o procedimiento expedito, ¿no? Porque si estamos hablando que la jueza pide que practique, es obviamente que a la fiscalía no interviene. Pero recordemos que el artículo 169 en su última parte establece que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Entonces vamos a sopesar aquello que si la jueza va a valorar o va a garantizar a la víctima el derecho justamente a la no revictimización, artículo 78 de la Constitución, y si hay una prueba relevante, la jueza lo podrá mandar a calificar. Caso contrario, sin mayor, a practicar, perdón. Caso contrario, si es que no hay actividad probatoria por parte en esta contravención o expedito, procedimiento, estaríamos hablando prácticamente de que la jueza tendría que, sin mayor dilación,
Si no hay actividad probatoria, si no hay elementos de convicción, tiene que aplicar los aforismos legales e internacionales de derechos humanos que establece propiamente también el estatus de inocencia, ratificarlo, que es lo que debería de aplicarse a criterio del suscrito. Bueno, porque por cuestiones de tiempo ya concluimos con la sesión de preguntas y en nombre de la Asociación Escuela de Derecho Perdón, antes de Fraternidad. algo, disculpe que le interrumpa, solamente para aclarar en materia penal, en procesos penales, para concluir, el artículo 617, y estoy hablando de otro tipo de procedimiento, porque me dice, ¿cómo puede aparecer una prueba? ¿No? Ya estamos claros en el expedito, pero en los juicios, en los procesos ordinarios penales y también especiales, el artículo 617 dice que puede haber una prueba no anunciada, que puede al último, o prueba sorpresa que le llaman, puede aplicársela. Ejemplo, dice cuando la prueba es relevante y cuando la prueba no se ha conocido. Ejemplo, estamos juzgando a Pedro Cayo como posible asesino de una persona. Pues resulta que hay un video de algún aficionado, de alguna cámara, en el que observan que la persona que mata a este ciudadano no es Ticio Cayo, sino otra. Entonces, esa prueba, pese a no haber sido denunciada, me explico, en etapa de instrucción ni nada, ni intermedia, puede ser admitida en un proceso penal, no estoy hablando de contravención, puede ser admitida, ¿por qué? Porque el único espíritu aquí es sancionar al infractor y que prevalezca la ley. Solamente esa aclaración quiero hacerle. Gracias. En nombre de la Asociación Escuela de Derecho, Fraternidad, Alianza Colectiva Estudiantil y Movimiento Juventud Universitaria de Derecho, brindamos nuestro cordial agradecimiento al doctor René Astudillo por su excelente y destacada intervención, como agradecimos a toda la audiencia que han dado atendiendo a la ponencia del destacado jurista. Nosotros nos hemos caracterizado por fomentar la academia de diferentes maneras, debido a nuestro contexto de dominio público. Esta es la forma más segura de promocionar el evento académico de calidad y a la vez de cuidar nuestra salud. A todos los presentes le reiteramos nuestros agradecimientos e invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales para más conversatorios. Les recordamos que no debemos bajar la guardia durante la pandemia y les deseamos el más profundo de los éxitos en este inaugurado ciclo académico. Gracias.